para que conjuntamente llevemos los trabajos, porque yo no sabría decirle si, por ejemplo, el Palacio de la Salud tiene financiamiento, ¿verdad? Uno. Y otro es de que nuestra intervención en esos servicios o en esos establecimientos es de remozamiento. Eso quiere decir que no vamos a tocar nada, pero igual necesitamos su permiso. Yo quisiera que el arquitecto le dijera o le informara a usted cuáles son los trámites que hemos hecho nosotros ante el viceministerio y ante la dirección, para que usted vaya viendo cómo nosotros llevamos el proceso y cuáles son esas situaciones que nos dicen necesitamos esto o lo otro, porque lo último que nos dijeron que necesitaban eran unas fotos de la parte entre el techo y el cielo falso, que nosotros ya estamos coordinando con la DRIS, a través de la administración de la DRIS, con el señor Anselmo que usted mencionaba, para que nos presten los andamios para poder tomar las fotos, porque fueron las que nos pidieron, para que nosotros les demostremos a ustedes que no vamos a tocar nada, sino que ellos quieren ver cómo está esa situación entre el techo y el cielo falso, para poder intervenir. Pero sí, nosotros ahorita dinero para restaurar no tenemos. Entonces queremos que las personas que están dando la atención abajo no se nos deterioren, no estemos usando cubetas, no estemos perdiendo medicamentos y que se pueda atender aunque afuera esté lloviendo. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Entonces el arquitecto, por favor, lo que hemos hecho... Solo como consulta, todavía no han ingresado al expediente, ¿verdad? Entiendo yo. ¿Ya se ingresó? Por ejemplo, nosotros tenemos el 15 de marzo, solicitamos la reunión, o sea, el apoyo de ustedes, ¿verdad?, para intervenir el edificio, porque solo es cambio de lámina y reparación de los servicios sanitarios y atención al público. Ese nos asigna el 21 de marzo al arquitecto Pedro Méndez, que nos da acompañamiento, ¿verdad? Él nos indica, bueno, ese es patrimonio cultural tipo B, tiene la noción de qué patrimonio es, dice que es que tiene que tener un restaurador, pero por medio de los trabajos que vamos a hacer no implica mayor trámite, que son los baños, cambiar inodoros, lavamanos, migitorios, darle la lustrada al piso y el cambio de lámina. Él tiene un poquito, digamos, con lo de la lámina, dice, bueno, con la lámina sí hay que meter el expediente, porque puede llevar algún tipo de remozamiento. El 10 de abril, entonces él dice que para empezar los trámites tenemos que tener la categorización, que es el primer punto. Él se ofrece a darnos la categorización porque tenemos que hacer un trámite también burocrático donde la directora tiene que hacer el oficio, solicitarlo por medio de ustedes, y él dice para agilizarlo, pues él se encarga de darnos el dictamen que nos lo proporciona el 10 de abril. Con eso llevamos 20 días, ¿verdad?, del trámite. El 23 de mayo ya se ingresa, pero digamos, nosotros tenemos comunicación con él vía telefónica, que lo que necesita y todo eso, se arma el expediente y antes de ingresarlo, para que no tenga ninguna inconformidad y salga lo más antes posible, se tiene la reunión con él el 29 de mayo, ¿verdad?, donde pues él nos hace observaciones de que lo que hay que componer, dan los planos con fotografías donde él nos indica, pero nos solicita más intervención, ¿verdad? Entonces digo, pero si solo vamos a cambiar la lámina, ¿verdad?, o sea, reemplazarla, no vamos a tocar ningún sistema estructural, pero él nos amplía más. Entonces ahí es donde se nos atrasa, ¿verdad?, porque ya teníamos un expediente armado, pero no cumple con lo que se necesita, ¿verdad? Pero no cumple porque necesita más información y no por el trabajo que se va a hacer, porque en realidad solo es cambiar la lámina, no es hacer ninguna modificación al edificio. Sí, perdón que los interrumpa. Entonces el trámite prácticamente desde el 15 de marzo lo empezamos a hacer. Ya estamos nosotros ahorita ya vamos a empezar el mes de junio y no hemos hecho nada. Y ahorita lo que quieren es que la altura es casi 6 metros. Hay que poner a nuestra gente a desmontar el cielo falso y mandarles fotografías. Cuando lo que estamos haciendo no es algo malo, lo que estamos haciendo es evitar que se meta el agua. Ahora sí esperamos, perdón, señor viceministra, termino de hablar. Ahora si esperamos que el techo le caiga a una de las personas que esté ahí, pues entonces hasta ahí tomemos acciones. Pero lo que estamos haciendo nosotros es una prevención, es preventivo lo que se está haciendo en el Centro de Salud Zona 1. Y el trámite ya lleva 3 meses y no lo hemos por ahora. Yo sé que ustedes también tienen toda la buena voluntad, nosotros también. Al final, el final es el mismo, la atención de las personas. Entonces nosotros sí le hemos dado trámite a esto, hemos tratado de cumplir con todo lo que nos piden. Y ahorita tenemos que ver cómo desmontar todo ese cielo falso para mandar unas fotografías, imagínense. Entonces ahí es donde yo lo veo un poquito difícil, porque por unas fotografías no podemos desmontar. Si ya fue el arquitecto, subieron el techo, valoraron la lámina, entonces lo queremos hacer nosotros, hacerlo rápido. Entonces
lo vamos a terminar haciendo en diciembre o hasta el otro año. Entonces ahí es donde yo lo veo y donde solicitamos el apoyo de la señora viceministra para que nos dé habilidad en ese proceso, pues, que nosotros ya cumplimos con casi la mayoría de los requisitos, es cierto, pero es un bien común, señora viceministra, muy amable. Yo dejo aquí al director de COVID para que él nos... Buenas tardes, lo que nosotros necesitamos son los detalles de anclajes, hay unas bajadas de agua que ya quieren integrar. Y también comentar al arquitecto que creo que también tienen con el tema del registro de la propiedad, no sé cómo es que está el inmueble, ¿verdad? Eso creo que legalmente sí podría ser un poco de problema para el tema de registro de la propiedad. Nosotros cuando nosotros ya tenemos los planes de remozamiento y de algún centavito que podamos poner en algo, ya nos tenemos que asegurar que tengan certeza jurídica. Entonces sí tienen certeza jurídica. Y tenemos la base ahí, no lo traje hoy porque pensé que lo de la certeza era lo de menos. Ya lo incluyeron la certificación de... Ha habido intervenciones anteriores. De hecho, nosotros, ahora aquí está la licenciada, ¿verdad? Le hicimos el comentario que es lo que necesitábamos para quitar, digamos que nosotros tenemos una resolución y tenemos este es sin valor, porque lo que necesitábamos era ver qué es lo que necesitaban ustedes. Y la licenciada pues me explicó que sí necesitábamos la última inscripción. Sí, porque para sacar el trámite, el histórico de esto es caro. Y nadie va a pagar los 4.800 que sales aquí. Por ser antiguo, ¿verdad? Es complejo encontrar. 4.800. Esos 4.800 nos sirven a nosotros mejor para poner un reloj o un lavamanos. Sí, con los pocos recursos que tenemos, nosotros tenemos muy limitados los recursos. Entonces necesitamos esa parte. Y como les digo, realmente el bien es de la población. Porque realmente eso es lo que queremos, que no se meta al agua. Pues mire, realmente, señor diputado, aquí lo único que sería es que os envíen su corrección, o sea, pueden ingresarlo, pero igual van a tener corrección por el tema patrimonial, o sea, no es nada, pero se puede hacer la corrección. Señora viceministra, ¿cómo hacer realmente? Yo entiendo la posición de ambas instituciones, y lo que me preocupa es que mientras se pongan ustedes de acuerdo, la gente esté recibiendo la atención en las condiciones en las que están. Yo no sé si es bueno o malo el patrimonio, porque termina siendo una camisa de fuerza para muchos derechos adicionales en este caso. Pero, señora viceministra, ¿cuál es el mecanismo que se puede usar? Yo no entiendo, digamos, el tema de las fotografías y todo en este caso. La altura que tiene el tema de la infraestructura es bastante alta. Ahí no es que con una escalera venga yo voy a tomar la foto. Ahí se necesita un tema de andamios y no sé, digamos en este caso, que cuando instalen los andamios no van a poder dar consulta. Exactamente. Porque están hablando dentro del área donde se da consulta, donde van a hacer la mayor intervención en el cambio del techo. Y eso, digamos, por 5 o 6 fotografías van a paralizar una semana el servicio en este sentido, porque tienen que armar andamios, tienen que desmontar el tema del cielo falso, tomar las fotografías, después volver a poner el cielo falso y volver a desmontar el tema de los andamios, porque la estructura es lo que tiene es alta, digamos, en este caso. Señora viceministra, ¿qué mecanismo se puede usar? Seguimos actuando a la antigüita cuando, digamos, hay un sinfín de instrumentos en este sentido. Y lo otro que me preocupa es que mientras estamos haciendo este ir y venir, el invierno se viene y las lluvias van a volver a ocasionar algún nivel de problema. Ahí yo siempre pongo como ejemplo lo que decía esta doctora. Mire, yo compré ahí mi pedazo de cielo falso y nadie me lo puede ni a poner porque hay que poner un andamio para poner una pieza de cielo falso. Y ahí la doctora, yo le dije, mejor póngale la fecha en que lo trajo, por lo menos para que se lo lleve después de recuerdo, porque desde el 2015 tiene a su plancha de cielo falso ahí en su clínica y han pasado un montón de inviernos y no se puede poner en eso, porque incluso alguien le dijo, mire, hay que ver porque si usted pone eso y todo. Pero, señor viceministro, ¿cuál puede ser el mecanismo más ágil para poder resolver este tema? No le estamos diciendo que violente la ley o que violente el tema del patrimonio, pero que esto sea menos burocrático. Estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho humano a la salud, en este caso. Y totalmente de acuerdo que ya luego de eso
de plano ya habrá que tener un acompañamiento más permanente, digamos, más cercano de parte del Ministerio de Cultura para el tema de un remozamiento mayor. Imagínense, nos está complicando para cambiar unas láminas, no me quiero imaginar qué problema va a haber con un tema de intervención mayor, digamos, y que no hemos salido de uno de los dos establecimientos donde está. ¿Se va a ver? Realmente a nosotros nos informan son solo las correcciones, incluso el arquitecto no. Pero las correcciones son las fotos. No. Es el detalle de anclaje, nada más. Como arquitecto, pues él tiene que colocar nada más el detalle de anclaje para ver a dónde va. Y de ahí que entre todo su formulario. El arquitecto ahorita nos está diciendo que no ha solicitado ninguna fotografía. Entonces, nos envía él y puede ingresar y le damos trámite. Ahora bien, tal vez como ahí sí que como ejemplo de ellos, mi recomendación sí es la mesa que van a hacer los otros dos. Con esto no quiero anclar lo que me decía la doctora, sino que es solo para que escuchen la ruta de trabajo que lleva realmente el Ministerio de Cultura. Entendemos también que cuando se habla de patrimonio a algunos no mucho les gusta el tema, pero también es nuestro deber protegerlo y entendemos a la perfección que estamos hablando de temas de salud, ¿verdad? La idea es dar un muy buen acompañamiento con los técnicos de Decorbi para que entonces el equipo de arquitectura que tenga cada uno asignado pueda saber por qué línea ir. Como les digo, en el caso de ellos, por ser tipo B, esa es por ser la categoría y sus tipos de intervenciones, es que a veces nos limitamos un poquito y es un poco más grande la exigencia, ¿verdad? Hay otros, como les indicaba, inmuebles de patrimonio que no necesitan no son tan cerrados todas las intervenciones. Como le repito al arquitecto, solo que usted realice las correcciones que le pidió el arquitecto del ICOR y que por favor entregue el formulario. Perdón, señor diputado, este fue el diagnóstico y prácticamente los requisitos que nos pidieron a Kean Decorbi. Yo estaba preguntando con el arquitecto acá y me dice él que sí, y le solicitaron las fotos para ver el anclaje. Entonces, tal vez la información que están manejando ustedes con el arquitecto no está bien, porque si le están solicitando para ver el anclaje, es como está la estructura directamente. Entonces, a eso por eso es que nosotros, ahora si ustedes me dicen, miren, no es necesario, enhorabuena, nosotros procedemos y hacemos y ingresamos el documento de manera oficial, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le diría que lo ingresen lo más pronto posible. Ya vamos a hacer lo siguiente, ingrésenlo y necesito que me manden el día informe para el día miércoles ya con la copia de recibido para darle seguimiento en el Ministerio de Cultura y Deportes. Creo que aquí el tema es un marco de voluntad política, digamos, en el sentido de poder hacer la cuestión, porque sí me preocupa que nos llegue la parte de invierno, porque entonces ya no se va a poder hacer, porque aquí ahora usted cambia un techo, pues ahí primero se le entra el agua, y en este caso, por eso entiendo también el tema de la urgencia de poder hacer el trabajo un poco más rápido. Doctora. Sí, pues no me voy a salir de Zona 13. Zona 13, mucho gusto, señor viceministro, soy la coordinadora de la maternidad de Zona 13, señor diputado, y nos conocíamos de la otra oportunidad, señora viceministra, mucho gusto. Con respecto a la Zona 13, usted ya lo fue a conocer, se dio cuenta la parte de atrás, que nosotros tenemos, para quienes que no lo conocen, el parqueo, el edificio patrimonial, y la parte de atrás no es un edificio patrimonial como tal. Allí es ya de estos años, ¿verdad? No sé qué año, pero es de estos años, en donde está el problema que tenemos el remozamiento de la lavandería. Entonces, hay dos temas muy importantes dentro de la maternidad Zona 13. Yo abogo a lo que decía el señor diputado, yo creo que podemos sacarle mucho provecho a esa maternidad para hacer lo que requiere, ¿verdad? De despojar el hospital Ruth, en el caso de nosotros que estamos más cercanos, no precisamente que quede, hablábamos la otra oportunidad aquí con el diputado y el equipo de trabajo, que no precisamente que sea solo de parto, sino que pudiera ser hasta quirúrgico en algún momento, que pudiéramos con eso empezar en un hospital de día, aprovechando también las oportunidades, pero eso es inversión, ¿verdad? Es parte del Ministerio de Salud. Lo otro es de que nosotros tenemos dos cosas para que me entiendan diferentes. Hablaban acá el equipo de trabajo de la ley central
de que nosotros tenemos esos 100.000 quetzales, 656, y que ellos pueden hacer ajustes presupuestarios, que pueden hacer modificaciones presupuestarias y que pueden hacer controles legales. Entonces, yo creo que ahí no habría problema para el remozamiento propio del área de la lavandería. Yo creo que ahí vamos bastante bien. Si ellos lo hacen, ustedes van a entrar en una parte de remozamiento de lavandería. Realizar. Esa es la parte que se puede hacer con 100.000, pues yo le diría que no alcanza tampoco, ¿verdad? Yo también ya fui directora de un hospital, sé cómo se maneja todo el presupuesto. Pero yo creo que ellos tienen una amplia gama aquí con ese dinero que no van a utilizar en otro lado y hacer esas modificaciones. Ahora bien, lo que yo quiero hablar ahorita acá y quiero que nos centremos es que la parte patrimonial es otra cosa muy diferente. El año pasado yo me tomé pues la molestia, si quieren verlo así, de contactar a alguien que era un amigo, y este amigo me hizo llegar a un ingeniero que es especializado, que aquí en Guatemala hay pocos, de estudios de daño estructural, y todos los profesionales aquí que saben, con el arquitecto y los ingenieros saben de qué estoy hablando, y que eso es lo que necesita la maternidad. Allá no solo, ahí incluye el daño de suelos, la evaluación de daño de suelos. Entonces esto se llama un estudio de daño estructural. ¿Por qué? Porque usted se dijo, diputado, que en la parte de una pared de labor y partos está, yo ya no le digo rajada, sino está fracturada una pared, porque eso ya no es de un lado, sino se va hacia el otro lado, y eso pues pone en riesgo el edificio. Es un edificio que por un acuerdo gubernativo se tiene como propio del Ministerio de Salud Pública, y eso es algo importante, como bien decían ustedes, ¿verdad? Saberlo aquí en esta mesa, porque ya tenemos esa parte legal nuestra, ¿verdad?, a favor, pero sí necesitamos ese estudio de daño estructural, que esto pues se va a hacer en un evento de cotización, qué sé yo, obviamente con el dinero que se le tiene que proporcionar a la DISCAT central, porque esto lo que nos va a dar es una estructura, hablándolo médicamente, con una radiografía o un ultrasonido de la estructura, de la infraestructura. Esto es, yo como digo, es quitarle un pelo al ministerio, un pelo al gato, ¿verdad? Porque esto yo, pues por eso quería saber, porque sí, pues, no. pues esta vez sí, porque son apenas de 70.000 quetzales. O sea, eso es bien poquito. El estudio, aparte del estudio, que eso es algo muy importante que hay que recapitular acá, porque no es solo de ir a maquillar paredes, que es lo que yo siempre he dicho. O sea, hemos hecho, como decía el señor viceministro, por años y por administraciones y gobiernos pasados, lamentablemente, solo maquillar las cosas y siguen igual. O sea, ese edificio no queremos nosotros que se nos caiga un día encima, ¿verdad? Sino que es un edificio muy bonito que hay que entrarle con ganas a través de la DIPLAD y todo lo que tienen que entrar en el juego para poder hacer todo esto. Y posteriormente, señor viceministro, tendría que haber un presupuesto para todas las correcciones que ellos deberían de hacer con ese estudio y decir, tenemos que hacer esto, tenemos que reforzar tal pared, tenemos que hacer, porque ahí no soy yo como ginecóloga obstetra lo que lo va a hacer, sino que son estas personas que van a hacer este estudio. Entonces, yo creo que para que entremos en contexto de qué es lo que estamos hablando con la maternidad, eso quiero yo aclarar acá, que con lo otro va a ser fácil, porque ya lo tienen, el área de Guatemala ya lo tiene, solo necesitamos agilizar los procesos con ustedes y que podamos hacerlo, porque parte de esto es cambiar no solamente una lámina del área de lavandería, sino es cambiar la lavandería, toda la papelería que yo tengo desde el año 1995 que se inauguró esa maternidad como tal, de las fichas clínicas adentro, y aparte parte de otra bodega y del comedor del personal, es un área pues no tan grande, pero sí es grande al final de cuentas. Entonces eso sí se puede hacer y necesitamos apresurarnos, y por eso creo que todos somos aquí maduros en que tenemos que comprender que lo que solicitamos eso es a través de ustedes, que se apresuren estos procesos sin llegar a la ilegalidad, como dice el diputado, que yo también lo apuesto, ¿verdad? Sí, pero que podamos ver que el invierno ya viene y que no, ¿qué voy a hacer yo con toda esa papelería que no tengo dónde meter? Y que es importante para nosotros, con los pacientes que están ahí. Entonces yo sí quería aclarar esto, que plata sí se va a necesitar posterior, no solo para el estudio de daño estructural de la maternidad zona 3 como el edificio hormonal, sino para todo lo que después se va a dar como diagnóstico en ese estudio. Gracias. Bueno, miren, señor viceministro, aquí el tema es tratar de hacer un tema de planificación un poco más grande, más ambiciosa. Claro está, en el tema de estos lugares, lo que le voy a solicitar ahí, directora, es que me mande el día martes
ya definido, digamos, como, y creo que es un poco el problema que hay con la DIPLAD, y que es el tema de tener claridad los renglones de trabajo que se van a implementar en cada lugar. O sea, si en zona 1 va a ser el techado, ¿qué ala del centro de salud se va a poner el techado? Hasta hoy ya me quedó claro que también son los baños del público los que van a intervenir. Pero, o sea, tener como la claridad de esos renglones de trabajo, más o menos de cómo van a ir configurándose el gasto en la zona 13, en la zona 1, el de Canalitos, que va compartido ahí una parte con el tema de zona 18 y lo del amparo, que si ya no va a ir los 973.000, que es donde más hay recursos, a dónde, cómo se va a dividir, digamos, ese rubro en concreto, para poder tener claridad y darle un poco de seguimiento al tema. Yo entiendo que son necesidades muy puntuales, digamos, que es como para pasar al invierno, pero que que el siguiente año vamos a estar otra vez sentados viendo cómo volver a pasar el siguiente invierno. Eso es como cuando fuimos a una comisaría y les preguntaba, mire, ¿y aquí hay filtraciones de agua? Solo cuando llueve, diputado. De plano, pues. Pero, o sea, el tema de que se ha normalizado tanto el abandono de la infraestructura, de las instalaciones, de los lugares, que ya es normal que se entre el agua. Ya hay, y creo que eso sí fue en salud, pero no me recuerdo ahorita dónde fue, donde ya y en educación también pasa en algunos establecimientos, donde hasta las cubetas tienen ya ahí para las goteras, hasta ya se sabe en qué gotera va a ir cada cubeta, hasta ya se saben de memoria dónde está cada gotera, y eso ha pasado. Yo acabo de llevar al Ministerio de Educación a hacer un tema de planificación a un establecimiento, y ahí en la dirección tienen todas las cubetas y ya saben cómo distribuirla, a qué grado tiene que ir cada cubeta, porque ahí está la gotera, porque se ha vuelto una tradición guatemalteca, decía alguien ahí. Entonces, este tipo de situaciones y de realidades son las que deben de cambiar hoy por hoy, y creo que el tema si se logra recuperar y mejorar los servicios, si se logra fortalecer, y sobre todo el tema de lo que hemos estado hablando, el tema de la recategorización, para que no es solo hacerlo como lo hizo el Ministerio de Salud en la administración pasada, señor viceministro, que lo hicieron con el afán de poder tener más recursos en algunos lados para hacer trance después. Entonces, eso también lo quiero decir así muy claro, como lo hemos hecho siempre. El tema, por ejemplo, de cambiar el Hospital San Vicente, que muchos de ustedes quizás lo conocen, pasarlo a ser un hospital especializado en enfermedades respiratorias, pero que era para asignarle 60 millones de quetzales más, pero cuando usted va a ver es el mismo Hospital San Vicente de hace 20 años, solo que ahora tiene otro nombre más bonito y más largo, y usted va ahí con su enfermedad respiratoria, un aire, y tragar polvo va a ir ahí en todo este lugar. Entonces, este tipo de situaciones son las que no se quieren volver a repetir, digamos, y así hicieron con muchos lugares. El tema del Hospital de Santa Bárbara, eso al final va a ser, para mí debería ser un CAP grandote o un CAIMI en todo caso, pero no un centro hospitalario, porque de todas maneras a los pacientes del de Santa Bárbara los están mandando ahora al hospital de Puerto Barrios, que ya no da más ese hospital. Pero cuando uno ve el tema de las deudas, solo el hospital de Santa Bárbara, solo el año pasado generó 200 millones de deuda, y que al final se la terminaron cargando al San Juan de Dios. Entonces, el tema de la recategorización también entiendo que debe ser con mucha responsabilidad, porque eso conlleva inversión, conlleva el tema de especialistas, conlleva el tema de mejoramiento de la infraestructura, del equipo, pero también el tema de la contratación de personal en muchos de los casos. Pero es eso, señor viceministro y señora viceministra, gracias. Y solo le pediría que de repente pueda haber un tema de acompañamiento ahí un poco más rápido en este tema de los temas de salud, digamos. No le estamos pidiendo que violenten la ley o que se olvide que son patrimonio, pero sí que por lo menos los procesos sean menos burocráticos, sean un poco más ágiles, en el sentido de que esto pueda caminar, porque estamos hablando de servicios que pueden quedar inhabilitados, digamos, a partir de en este caso de zona 1, el tema de la lluvia, y en el tema de zona 13, sí, yo fui a ver el tema de la lavandería, incluso ahí hay que ponerle ojo al tema del drenaje también, que está ahí en esa misma área,
porque de hecho sí salían cucarachas de ahí mismo, digamos, del tema del drenaje, salen cucarachas y todo eso, y entiendo que es por el mismo colapso que ya tiene, los daños que tiene la tubería del drenaje donde sale. Entonces, este tipo de problemas son lo que ya decía el señor viceministro, porque estamos hablando cucarachas o ratones según servicio de salud, pues eso no debería estar pasando, pero pasa, lamentablemente, en muchos casos. Entonces, ya para ir cerrando, doctora, y el doctor creo que también quiere. Sí, yo sé que hay algunas cositas que las podríamos tratar en casa con el señor viceministro, pero yo sí quisiera de una vez, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo realmente. Entonces, por la sugerencia que tuvo el departamento de Blay, ¿verdad?, de que se obtuviera el dictamen de la DENAC, entonces nosotros solicitamos audiencia con ellos y ellos nos informaban, ¿verdad?, que en ningún momento ellos necesitaban un dictamen, decidir un sí o un no, porque va posterior a lo que el Blay dice. En ese sentido, hay una circular que es del 2022 con el reglamento anterior, interno anterior, y él dijo que se iba a renovar para que quedara más claro. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros estamos claros, es remozamiento, y el único arreglo que vamos a meter ahí, y porque ahí entra, es el 171, que es para remozamiento. De eso no nos salimos de otro renglón, es el 171, remozamiento. En ese sentido, la DENAC nos dijo a nosotros, ¿verdad?, de que como nosotros teníamos nuestro departamento, yo sí quería que nos pusiéramos de acuerdo acá, ¿verdad? Decía la DENAC de que teníamos nuestro propio departamento con los ingenieros y arquitectos y abogados, entonces de que se manejara un oficio. Entonces nosotros hicimos un acta interna, ¿verdad?, legal, ¿cómo se llama el documento? No era resolución, era una opinión jurídica con respecto donde la dirección del área, por tener el presupuesto descentralizado, con toda la normativa legal y con el equipo que teníamos, entonces con eso nosotros podíamos realizar nuestras propias, que no incluyera el SNIP, porque no es construcción, sino remozamiento 171, y queremos agilizar los procesos. Yo sí quisiera, ¿verdad?, nosotros ya tenemos esa opinión jurídica, y yo quisiera que ustedes a través de esta mesa que tenemos acá, nosotros nos puedan dar carta abierta. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos estamos comprometiendo a eso, ¿verdad?, a que vamos a utilizar los fondos del Estado con la mayor transparencia y con la mayor agilidad posible. Entonces yo eso era lo que sí quisiera. Yo sé que lo podemos tratar en casa, pero mejor acá de una vez, ¿verdad? Bueno, desde lo que dice la doctora es totalmente cierto. En el reglamento orgánico interno del Ministerio, en el 115, era la DAM. Esa M es de mantenimiento, ¿verdad? Entonces no lo tenía en ese momento la unidad de planificación. Más sin embargo, ellos sacaron la circular 5, 8 y 10 del 2022, ¿sí?, indicando que la unidad de planificación tenía que hacer un dictamen o una opinión técnica en el caso del renglón 171, como ustedes bien lo dice. El problema que creo que el objetivo de ellos era uno, como decir que planificación era así es 171, porque se estaban dando casos que estaban construyendo en el 171, ¿verdad? Y hubieron, ¿por qué no decirlo, verdad? Hubieron muchos casos de corrupción por eso. Yo creo que por eso fue que la DAM en ese momento generó esas circulares. Entonces, cuando cae con planificación, no solo es más demanda de trabajo, que creo que ahora nos está ahogando, porque en el tiempo que llevamos 650 notas, el 90% es de temas de mantenimiento, y que lo que deberíamos estar viendo nosotros son los temas, como bien lo dice el diputado, de construcciones, ¿verdad?, y viendo los SNIP, hablándolos en el SNIP, pero nos está ahogando realmente el tema y esas circulares de la dirección, en ese momento de la DAM, ¿verdad? Sacó una también en el 2024 ya con el nuevo reglamento, con el 59, y lo malo, y creo que esas son como lo que hay que ir cambiando en el ministerio, es el reglamento actual, y de los grandes errores, porque se quitó la M de mantenimiento y se quedó solo con la parte de adquisición, ¿no? Entonces ellos norman la adquisición y nos vuelven, como lo norman, nos vuelven a decir en la circular 1/2024 que demos la opinión técnica, ¿no?, o el dictamen. Sí, recomienda, ¿sí?, pero lo da. ¿Y dónde quedó la función de mantenimiento? Porque no está en nuestra
nuestra cancha, más sin embargo estamos dando una respuesta. Entonces, si nosotros vamos a dar un dictamen, creo que debemos de dar un dictamen que sea correcto, ¿no? Y no lo vamos a dar solo por darlo. Entonces, por eso es que realizamos las planificaciones. Y si nosotros verificamos los tiempos que tenemos contestado, no son unos tiempos extremadamente largos, pues. Ahora pongámonos a pensar en el caso de Petén, de Huehuetenango, que nos lleva más tiempo y tenemos que desplazarnos, ¿verdad? Y con el personal que tenemos, entonces ese es un gran problema, pero más sin embargo no nos hemos tardado en darle respuesta a ustedes. Lo que nosotros queremos es que nos aclaren los temas que ya les dimos y damos el dictamen, pues no es algo que no querramos dar, solo que vaya de la mejor manera. En el caso de que decía el viceministro y el diputado de hacer una obra más grande, pues nosotros como planificación trabajamos por solicitudes, ¿no? Entonces ahorita no hemos recibido, en el caso de la doctora de la maternidad, no hemos recibido una solicitud donde estemos pensando en un edificio más grande, pero también ahí se toma lo que es la DDRIS, ¿no? Hay que hacer un estudio para ver en el caso de las redes integrales qué servicio es el que va ahí, ¿verdad? Porque podemos pensar en un hospital, en un CAIME, en un CAP, que nosotros no tenemos como el alcance para definir qué servicio va ahí. Entonces se hace un estudio de qué servicio va ahí y después nos mandan a nosotros la solicitud de lo que ya pensar, ¿no? Y allí arrancamos nosotros. Entonces son como dos temas distintos. Nosotros estamos en la disponibilidad de apoyarles, pues si se pueden hacer reuniones, estamos ahí vecinos, ¿no? El departamento de infraestructura. Ustedes son de aquellos vecinos que no se hablan. Estamos peleados. Nos mandan hasta el ministerio. No, pero claro, porque hay procesos ya establecidos, ¿verdad? Entonces no puede ser que el director esté en el ministerio y no se entere de qué está sucediendo ahí por la vecindad, ¿no? Entonces hay procesos y creo que no han interrumpido el tiempo. O sea, el tiempo, si vemos 8 días, 12 días, digamos, un problema que venimos arrastrando de años, pues, no de este tiempo último. O sea, entendemos la prisa y podemos colaborar, pero pues, yo creo que lo que les está haciendo daño todavía es el tema de ese famoso ROI que de hecho está mal y que se lo hicimos ver a las autoridades anteriores, pero como había que darle trabajo a los cuates y ahí en el Ministerio de Cultura ahí vamos a ver el nuevo viceministerio, que si existe o no existe, por lo menos en papeles sigue existiendo, pero en funcionamiento no sé cómo lo va a manejar la viceministra o si lo va a derogar finalmente. Pero el ROI como tal es un tema que creo que incluso fue uno de los temas iniciales que yo le hice ver al señor ministro de Salud, que entre más tiempo siga pasando la implementación, más complicado va a ser después el tema de la reforma o el dar marcha atrás a esos reglamentos orgánicos internos, porque les cambiaron todo totalmente. Yo incluso le hice el análisis ya al señor ministro. Realmente tenemos 2 ministros de salud. Tenemos el ministro de salud que es como una parte administrativa meramente, digamos, si lo ven así ya con el ROI desapasionado, y está el viceministerio de hospitales, que es como que tiene a cargo la mayor parte de situaciones y que fue intencional a dejarlo de esa forma, que era vieron que en el tema del viceministerio de hospitales sí había negocio. Y entonces empezaron como a tratar de juntarlo ahí. Además de todas las direcciones que crearon ahí en el Ministerio de Salud, ahí hay dirección hasta de manejo de baños, parece ser que hay, porque hay un montón de direcciones y eso al final de cuentas fue para dejarles amarrados todo ese chorro de plazas que dejaron solo entregadas en el 2023. Entonces, pero el tema es de las consecuencias que está trayendo el tema ya propiamente de la implementación del ROI, porque se cambió básicamente todo. Las DAMDES pasaron a ser DRIS y todo este tipo de situaciones que estamos hablando hoy por hoy, que eso también pasó con el tema de la DIPLADI, ahora que se llama DIPLADI. Pero que es parte de lo que hay que mejorar. Yo lo que le quería pedir, señor viceministro, y a la directora de las redes, es que puedan hacer ustedes una discusión inicial, porque vamos a instalar una mesa técnica para ver esos temas del tema de la recategorización de servicios y el tema de los mejoramientos, ver, digamos, cuál debe ser un centro de salud, cuál puede ser un CAIMI, cuál puede ser un CAP,
en este tipo de situaciones, para que entonces a partir de ahí ya se pueda trabajar directamente con la DIPLADI para ese tipo de situaciones. Porque si se va a invertir, que se invierta, digamos, en el sentido de que se mejore el servicio. El amparo, ahorita es un CAP, creo que es centro de salud todavía, de 24 horas con emergencia. Ver, digamos, ese tipo de situaciones ahí da para mucho más todavía, digamos, igual que en el tema de la maternidad zona 13. Alguna gente después de que fue el 1 de mayo me decía, mire, diputado, nosotros no sabíamos que existía ese lugar, y estamos ahí cerca, no sabíamos. Incluso de algunas de instituciones vecinas de ahí con ustedes, o sea, mire, diputado, no sabíamos que existía un tema de maternidad aquí, nunca se había escuchado el tema, o sea, el tema de la socialización de los servicios tampoco se había dado, se ha dado, y eso también hace que la gente siga yendo como a diferentes lados a tratar de ver de qué forma. Entonces le voy a pedir, señor viceministro, que en un lapso de 10 días me puedan mandar, digamos, un planteamiento relacionado con estos 5 servicios, y les pediría que metan ahí al Paraíso, que es el que yo fui a ver. Yo creo que ustedes traían Santa Elena, pero yo fui al Paraíso. Ahorita. En zona 18 trajimos nada más a Canalitos. Pero es que a Canalitos como tal sí fui ahí. Entonces, pero el Paraíso, y si puede incluir a zona 21, porque fui al parque, al Eric, no, este es el Pescadito Ruiz, el de zona 21. Y ahí la gente del Justo Rufino Barrios también me abordó cuando salí. Los vecinos de ahí me decían, mi diputado, venga a ver el servicio, venga a ver el centro de salud. Ese centro de salud, para ir a tener consulta hay que venir a las 5 de la mañana, pero tampoco es que se dé abasto el lugar. Entonces, para que lo incluyan también ahí en este tema de la planificación. Yo sé que lo ideal sería que fueran todos, pero también tengo claridad que no da el pisto para tanto, pues, y que el viceministerio tiene que atender todo el tema del país, y todos tienen la necesidad. Y un tema con el que quiero cerrar es que lamentablemente el tema de la salud es racista y es clasista a la vez. ¿Por qué racista? Porque donde hay pueblos indígenas, la realidad de los servicios de salud, bueno, casi todos pues, pero los de salud son aún más precarios todavía. Yo fui a Purulá, que es un tema que vamos a abordar ahí. Ese centro de salud, usted, no sé, yo quiero decir que da pena, pero realmente es deprimente ir a ese centro de salud. Y ahí ya creo que ahí le había dicho a la doctora la vez pasada que sí hay que poner un poco de orden en este lugar, y que regresen a la gente que estuvo cuando yo hice la visita. Y eso es una recomendación para todos los directores. Solo se tapa con un dedo, señor viceministro. El abandono está. El de los atriles con óxido, ahí están. El tema de las camillas que amarras ahí están. O sea, eso no se va a poder borrar. Y entonces la directora del lugar toma como medida mandar a las comunidades más lejanas a los que estuvieron el día que yo fui a este lado de Purulá. Incluso, y dígale que si sigue coaccionando al personal, yo la voy a denunciar penalmente. En este sentido, porque es un tema de coacción, incluso queriendo que presenten y que den información falsa de ese lugar. Eso no se hace, dígale, y que si no, yo la voy a denunciar penalmente en este sentido. Bueno, se vale que esté coaccionando enfermeros y que esté coaccionando médicos. Lamentablemente la gente estuvo ahí el día de la visita, como estuvieron varios de los que están, de los médicos y el personal que ustedes tienen en las visitas de fiscalización, pero la cuestión es evidente, y tampoco ellos pueden negar que los diputados entremos a ver y fiscalizar los lugares. Pero eso, viceministro, entonces, y es clasista porque muchas veces se manifiesta en el tema. Canalitos de zona 18 me quedaron como ejemplos. Es que ahí son zonas rojas, decían algunos. Incluso cuando yo fui, como es zona roja, ahí cuesta entrar incluso, pero no por eso finalmente van a estar los servicios abandonados en la forma en la que están.
en este sentido. Y sí quiero reconocer que algunas cosas han ido mejorando de a poco. Había cosas que eran de limpieza y creo que ya las empezaron a hacer. En el del Paraíso, ahí los vecinos me mandaron fotografías y videos de cuando se llevaron ese furgón que estaba ahí enfrente. Ahí, entonces, gracias diputado, mire, ya se llevaron el furgón ese. Nunca nos escuchaban a nosotros, pero bueno, ahora ya se lo llevaron. Pero son cosas que a la larga dan una sensación de esperanza, al menos, de que las cosas pueden ir cambiando. Señor viceministro, señora viceministra, yo sé que a usted le toca un poco lidiar ahí con el tema del patrimonio, que muchas veces no se logra dimensionar lo importante que es para un país, pero y piensa que en lugar de ser un beneficio para el país, para la cultura, para todo este tipo de situaciones, terminan siendo un problema, pero espero que con el diálogo y la voluntad podamos ir cambiando todo esto. Doctor, ahí para cerrar. Sí, gracias. Con la palabra. Gracias, señor diputado. Usted mencionó algo muy importante respecto a priorizar las prioridades, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que muchos de nosotros como coordinadores de los servicios de salud, creo que cada uno de nuestros servicios lo vamos a tener como prioridad, ¿verdad? Eso estoy muy consciente de ello. Sé que hay muchas variables que se manejan acá, por ejemplo, el presupuesto por parte del Ministerio de Salud Pública para nuestro ente rector, que en este caso es la DRIS Área Central, y que depende de ese presupuesto para que se puedan ejecutar las acciones. Quiero mencionar que en realidad la prioridad ahorita es el techo, ¿verdad? Pero no vamos a dejar de trabajar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, zona 1, las ventanales, es una filtración de agua terrible la que pasa por ahí. Y ahí sí se va a tocar la estructura. Se debe tocar la estructura por parte a la hora de mover los ventanales. Yo, con todo el debido respeto, señora viceministra de Cultura, yo sí quisiera solicitarle, sé que está en toda la disponibilidad y sé que está con toda la buena voluntad, ¿verdad? Pero en su momento a mí como coordinador o director del distrito se me solicitó priorizar qué era lo que pues se necesitaba y se solicitó el techo y los baños públicos. Sin embargo, no dejo de pensar también en los ventanales. Entonces, si a la hora si en esto que no se va a tocar la estructura del techo, ¿verdad? Yo quisiera solicitarle encarecidamente que a la hora de que se lleve a cabo esto y metamos nosotros la papelería de los ventanales, que usted nos pudiera apoyar. ¿Por qué? Porque es todo lo que va sobre la 10ª avenida y sobre la 14 calle. Sobre la 14 calle están los ventanales que está el laboratorio, ¿verdad? Clínico. En el laboratorio clínico, que ahora tenemos un equipo más con mayor capacidad. Entonces, solicitarles que por favor no dejemos eso a un lado y que ya que se va a tocar esa estructura más adelante, habiendo resuelto esta prioridad, que por favor nos apoyara a nosotros. Pues yo, doctor, yo también le recomendaría que, aprovechando que ya va a tocar la parte del techo, haga paralelo con su arquitecto la intervención, aunque no lo ingrese ahorita. Entendemos el tema presupuestario, pero es mejor que, aprovechando que ya va a hacer su intervención, haga la integral, aunque no lo ingrese. Entonces nosotros le vamos a ir dando el asesoramiento, ¿verdad? Siempre nosotros enfocándonos que su prioridad es el techo, pero también lo queremos asesorar de esta manera en ventanales. Cuando ya esté el presupuesto, usted ya va a tener los planos listos y el proceso va a ser un poco más fácil. Perfecto. Señor diputado, perdón, disculpen, ingeniero Luis Rosales, solo quería comentar algo, abordar el tema específicamente que mencionó la doctora en relación a que si se puede obviar el paso que habíamos comentado de ROI, que estaba mal, ¿verdad? Ser puntuales si es posible o no, porque a mí me ayudaría mucho con el tema de que ellos pueden ser autónomos en cuanto a hacer sus remozamientos y sus planificaciones, para no tener que estar en estos que va y viene la papelería, ¿verdad? Sin embargo, me llamó la atención lo que mencionaba la doctora, que no se refleja en el remozamiento de lo que ellos presentaron. Si bien es cierto, yo a ellos les pedí una reunión para poderles dar ejemplos de cómo debían de presentar o cómo nosotros lo manejamos, porque muchas áreas manejan de diferente forma sus planificaciones. Sin embargo, me llama la atención y lo quiero recalcar porque no quiero que esto vaya a ser un pretexto para decir, mire, DICADI otra vez se retrasó.
¿Por qué? Porque maternidad, aquí vienen temas de hundimientos, pero también viene un remozamiento de un centro de acopio, que eso en el plano está figurado, sin embargo no existe, que es lo que me dijo el arquitecto. Sin embargo, entonces sí quiero que ellos manejen bien la información en cuanto a qué es remozamiento y qué genera el código SNI, ¿verdad? Sin embargo, otra de las situaciones es de que ella mencionó algo que no me indicaron ellos. En los remozamientos, a la hora que nos reunimos, sí les dije yo muy claro, hay hundimientos. ¿Ustedes ya fueron a revisar? Sí, ok. ¿El hundimiento realmente será por algún drenaje o algo específicamente por el suelo? Porque si es por algo del suelo, hay que hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Considerando que es un tema patrimonial. Segundo, considerando que es una edificación que no tiene, o que mencionó ella que tiene un daño estructural, no podemos meter eso como un simple remozamiento. Ahí hay que realmente hacer un análisis estructural de la edificación, ¿verdad? Para determinar primero si el remozamiento va o no va. Porque a la hora de que ellos vengan, si ustedes me dicen, bueno, sí van a necesitar opinión de DIPLAN y me van a venir a meter esto como un remozamiento, y de ahí va a resultar que tiene fisuras o fallas estructurales, sí me va a comprometer a mí como DIPLAN en poder dar una opinión técnica en cuanto al remozamiento, ¿no? Entonces la idea es, yo sé que tal vez ellos tienen una unidad de planificación bien compleja, pero a lo que voy es que tal vez sí deberían de manejar bien el término en cuanto sí es remozamiento o qué es lo que genera el código, ¿verdad? Porque si no, entonces eso del apoyo que nosotros tal vez estamos brindando, que a la larga, como decía con el arquitecto, tal vez es un poco engorroso o tedioso, a la larga, a las primeras instancias cuesta un poco, pero yo después de ver que se van a ir, ¿verdad? Sin embargo, sí quisiera dejar esto claro y puntualmente saber si sí se les va a dar viaje en cuanto a con la opinión jurídica o el acta jurídica que ellos hicieron. Yo consideraría que no había ningún problema, pero el viceministro será el que autorizará para que ellos manejen sus propios remozamientos, pero a sabiendas de que tienen que manejar bien lo que están trabajando, ¿verdad? Para que no se vayan a comprometer ni ellos ni nosotros. Muy bien, bueno, yo lo que les sugeriría es que esos temas ya los resuelvan ustedes ya internamente para que entonces, sí, para que entonces ustedes ordenen, digamos, qué es lo que van a, qué intervenciones van a hacer con lo que tienen. Como decía, puede tener un nombre muy rimbombante, pero el tema es de que cuando ya se llegue a la práctica con el poco recurso que tienen, al final se van a dar cuenta que no les alcanzó ni siquiera para la mitad de lo que tenían ustedes planeado, digamos, en este sentido. Entonces creo que esa parte de tener claridad en los renglones de trabajo sí es importante para saber, digamos, voy a cambiar el techo del ala A, pues ya sabemos que para eso va a alcanzar. Y lo que decía la señora viceministra, y creo que también es importante, es que se pueda igual ir identificando de a poco cuáles son aquellas otras áreas de intervención que van a necesitar, digamos, algún nivel de no solo lo financiero, sino que de autorizaciones para poderlas intervenir, para que entonces de esa forma ya el Ministerio de Cultura y Deportes pueda ir asesorando en el camino, y que cuando llegue su momento ya no vamos a necesitar, digamos, volver a tener estas discusiones, porque ya todo va a ir como planchadito, como se dice. Señor viceministro, gracias por su presencia. Señora viceministra, gracias, y a todo el equipo, y doy por cerrada esta citación. Gracias.